Gracias por acompañarnos y por decidir pasar hoy el día con nosotros en el Centro Cultural de España. Como sabéis, la semana que viene, el próximo jueves, se estrena en Bolivia Utama, y aprovechando la visita de Alejandro, queríamos tener este encuentro con vosotros, con los espectadores, con gente del cine, para hablar distendidamente con Claudio, a que también agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación. Como sabéis, ahora sí, no hace falta que repita, ¿no? Claudio, como sabéis, es crítico de cine, y lo que pretendemos un poco es que tengan una conversación distendida entre ellos dos para hablar sobre el cine, sobre la trayectoria de Alejandro, obviamente en algún momento sobre Utama, y al final pues abriremos micrófono para que todos vosotros podáis participar también. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber aceptado la invitación, y le doy la palabra a Claudio. Buenas noches, gracias por estar aquí presentes y también a la gente que nos sigue en la transmisión. Les damos la bienvenida. Es un gusto poder encontrarnos con Alejandro ahora en La Paz. Es un gusto particular también que nos reunamos después de lo que ha significado la pandemia, ¿no? Creo que es un punto de inflexión poder llegar a estos encuentros después de todo lo que nos ha tocado cada uno a su manera tener que atravesar. Utama, ópera prima, la película más premiada de la historia del cine boliviano. Con eso vamos perfilando un poco lo que es este largometraje de ficción, que es la A y la Z de un cine boliviano que empieza y termina en ese punto, que es justamente la historia de estos dos ancianos en un momento de bisagra también en la propia historia de este país tan complejo como Bolivia, que al ser tan particular la historia termina siendo universal. Un largometraje de estas características tiene además la particularidad de verse bien y escucharse bien. Pocas veces el cine boliviano ha sido reconocido por cómo suena, y esta vez no solo por cómo suena, sino por la música que tiene. Y Sergio Prudencio, como compositor, nos acompaña esta noche y también nos da la perspectiva de entender una película más allá de lo visual, sino como una entidad completa y absoluta. Alejandro, gracias por acompañarnos esta noche, y ya empezamos en el paredón de preguntas y respuestas. Genial, muchas gracias. Antes que nada, quiero yo también agradecer, primero que nada, a todos ustedes por estar aquí, al Centro Cultural de España, a su director, Juan Sánchez, a todas las personas que han hecho posible el encuentro, a la Embajada de España, a ESID, y también a ti, Claudio, por la predisposición de hacer este encuentro. Y como un pequeño, nada más para agregar, que las fotos que están viendo atrás son fotos que tomé yo durante la investigación de Utama, durante la búsqueda de locaciones, la búsqueda de casting, y era simplemente para que tengamos algo que nos acompañe ahí. Cuando pensábamos en este encuentro hace unos minutos nada más, suponíamos que quienes nos acompañarían tendrían poco conocimiento de Alejandro, y queríamos o planteábamos más bien ir hasta un punto muy alejado, un punto donde empieza todo en tu carrera, que es justamente la foto fija. Y en ese momento también había sido reconocido tu trabajo por el país. En este caso, los premios Avaroa te habían dado un primer lugar por no solo una fotografía, sino en diferentes ediciones por diferentes fotografías. ¿Qué es la foto fija para ti, Alejandro? La foto fija para mí fue el punto de partida en mi carrera artística. Fue además el lugar donde yo comencé a aprender sobre cine. Acompañaba a mi padre a los rodajes, como haciendo la fotografía fija, y también fue mi punto de ingreso hacia la dirección de fotografía, a aprender a componer, a aprender a trabajar con la luz
y también el aprender a narrar. Creo que es una herramienta que sigo utilizando. Me ha dado la facilidad también del momento de encarar la dirección. Yo venía con un bagaje, bueno, con un conocimiento sobre la imagen. Cada director tiene distintas fortalezas. Hay gente que tiene mucha habilidad con los actores, con el sonido, con la música. En mi caso es la fotografía, la imagen. Y eso fue, la fotografía fija para mí es eso, es un lenguaje que ha sido mi punto de entrada hacia el mundo artístico. Yo comencé estudiando comunicación social y luego me pasé a publicidad. Hacemos una pausa. Sí. ¿Puedes mostrar la foto o mostrárselas a todos? Sí, la foto con la que gané el Eduardo Baroa es esta, es el Illimani, y después hice una serie llamada dedicada al Illimani, y que todos sabemos que es eterna fuente de inspiración y de imágenes. Y bueno, la foto fija es y ha sido para mí eso, es explorar el lenguaje de la imagen. Después de la foto fija y antes de esta opción por dirigir cine, si se quiere, de una manera más profesional o con más dedicación, el videoclip va a ocupar en tu vida un espacio importante. En el videoclip vas a jugar mucho también de diferentes formas, vas a experimentar también de diferentes maneras, y creo que solo quien ha hecho videoclip pierde la tentación de poner un videoclip en su película. Y algo que se siente en Utama es que no hay una borrachera con la música, sino que acompaña, ¿no? Hay como un gusto por dialogar entre estos lenguajes y llevar a buen puerto todo esto. ¿Cómo es tu relación con el videoclip después de haberlo hecho y después de haber mantenido una sana distancia con él también? El videoclip ha sido también mi ingreso hacia la dirección. Yo antes había trabajado como director de fotografía y lo primero que me animé a dirigir fue justamente un videoclip para la banda Efecto Mandarina. Yo en ese entonces salía con Vero Pérez y teníamos un lindo grupo de amigos, de cineastas, músicos con los que queríamos colaborar. Y lo hermoso que tiene el videoclip es que es un espacio de experimentación y no tienes una presión muy grande de hacer un producto con un compromiso tan grande como un corto, por ejemplo. El videoclip es más suelto, está más en servicio de la canción, para promocionar la canción, y se puede hacer videoclips con muy poco dinero, que es lo que hacíamos, y eso te permite experimentar. Yo lo llevaba muy hacia el lado narrativo, y ahí también me di cuenta de la necesidad que tenía de contar historias, que hasta ese entonces yo realmente sí contaba historias, pero a través de la foto, y tal vez es diferente porque no hacía fotografía de ensayos, sino hacía fotografía documental. Entonces estás capturando un momento, cuentas una historia, pero sin mucha narrativa detrás. Entonces cuando comencé a dirigir videoclips musicales, ensayaba mucho la narrativa porque estructuraba el videoclip con una historia que tenía que terminar en 3 minutos, que eso también es interesante del videoclip. Tienes un tiempo muy limitado para contar una historia, en el caso de que lo aproximes hacia el lado narrativo, ¿no? Me encanta hacer videoclips, hace mucho que no hago uno, pero sí es un lugar que me gusta mucho por esta libertad de la experimentación y poner y también te permite experimentar en trabajar en equipo y en trabajar con un rigor cinematográfico, que es lo que hacíamos. Si bien no teníamos dinero, pero juntábamos un grupo de personas con las mismas ganas y lo trabajábamos con el rigor que merece el cine, que es hacer con la hoja de llamado, con los roles bien establecidos, con una planificación, en mi caso personal con un storyboard, pensar el videoclip cuadro a cuadro. Y eso también me sirvió a la hora de encarar la película. La estructuré igual en lo visual, hice el storyboard completo, de contar el plano a plano la película. Es un estilo simplemente, ¿no? Cada director tiene su propio estilo.
en mi caso es lo que más me beneficia. Llamémosle pequeños formatos a estos ejercicios. Si ha habido un proyecto grande en los últimos años en Bolivia, es justamente la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que estaba sostenida por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado de Bolivia. Y en algún momento, no me acuerdo el año exactamente, la biblioteca sacó un concurso para adaptar algunos de los cuentos que habían sido compilados en la antología del cuento boliviano. En el concurso, tú ganaste para producir uno de esos cuentos y llevarlos a la pantalla a través de un cortometraje. Se trataba de Dochera de Edmundo Paz Soldán. Quiero que entremos a este punto. Sí, fue un increíble concurso, daba presupuesto para filmar cortometrajes, adaptando cuentos, así que hacía una doble exploración del arte en Bolivia, ¿no? Y reforzaba lo que ya existía como literatura para ponerlo en audiovisuales, y que fue maravilloso. Yo en ese concurso presenté un guión, ahí yo ya estaba con muchas ganas de escribir y de dirigir, pero todavía no tenía éxito, no conseguía ni financiar un corto por mi lado, ni ganar ningún concurso. No gané yo el concurso como guionista, pero sí ganó Álvaro Manzano, que es uno de mis socios creativos por excelencia, y Álvaro dirigió Dochera y la producción la hicimos juntos, como hacíamos todas las producciones en ese momento, y la seguimos haciendo, la verdad, y yo hice la dirección de foto. En ese momento yo ya me había formado como director de fotografía, igual de una manera empírica y autodidacta, pero en ese momento yo pensé que ese era mi camino, el de ser director de fotografía, y tenía las ganas de dirigir, pero todavía me veía desde ese lugar. Y eso, lo bueno de trabajar con distintos directores es que vi cómo trabajan y aprendí de ellos, ¿no? Eso fue igual muy valioso en mi carrera. Cuando se estrena Averno, la más reciente película de tu padre, en la crítica que escribía ponía Averno de Marca Loaiza, porque consideraba que en ese momento, en ese largometraje, ya había un sentido en el trabajo conjunto de ustedes como equipo. Estás tú, está Santiago, que también trabaja la producción no solo de Averno, sino de Utama, y se siente algo que en las anteriores películas de tu padre, de Marcos Loaiza, no había. Hay una frescura y una distancia con lo político que quizás encuentra en esta posibilidad de trabajar con los hijos el sentido mismo del asunto. Ustedes forman parte del equipo de Averno y quiero saber qué tanto influye en tu vida esa película. Sí, como bien dices, bueno, es muy lindo que digas Marca Loaiza. Algo que creo que hemos logrado hacer bien en Alma Films ha sido el diálogo intergeneracional. No es fácil porque siempre hay nuevos diálogos, siempre hay nuevas formas de hacer cine, de pensar el cine, y esos encuentros a veces no se dan por distintos motivos, y los jóvenes quieren romper todo lo que se ha hecho antes, los mayores quieren preservar todo lo que se ha hecho antes, y a veces no se encuentra diálogo, y cuando se da, creo que es importantísimo, y siento que es el caso de Averno, y sobre todo del equipo que hemos conformado a partir de los videoclips, porque además es algo importante, los videoclips nos permitieron ir formando el equipo con el que hoy en día trabajamos, Álvaro Manzano, Juan Pablo Richter, yo, y bueno, Alma Films también. Y en Averno ya había mucha gente joven de nuestro equipo de los videoclips, que después ha seguido participando en las películas, han estado en Utama, han filmado también, parte de ese equipo ha estado en 98 segundos sin sombra, también filmamos el año pasado una película que se llama El ladrón de perros, que va a estar seguramente el próximo año. Entonces esa película también me permitió, yo estuve ahí como asistente de dirección, que es uno de los roles más difíciles y más ingratos
en el cine, quizás más, el segundo más ingrato después del productor, pero es un rol muy difícil que te obliga a entender toda la dinámica del rodaje y todas las áreas, y tienes que estar al tanto de qué hace cada una de las personas en el rodaje, y tienes que tener una relación humana con cada uno de ellos. Entonces eso me permitió igual entender la dinámica de un rodaje, la magnitud de un rodaje, y algo que creo que es muy importante para alguien que lidera un equipo: entender el factor humano, entender las dificultades que cada sector puede tener, cada especialista en el rodaje puede tener, para no enojarte, para no poner un equipo sobre el otro, para no no convertir el rodaje en una tiranía, sino en algo. Si bien el cine es está muy estructurado en lo jerárquico, pero se puede tener una relación más horizontal en el día a día, y creo que eso, la película me permitió eso. Además que trabajé de cerca con mi padre y vi cómo él trabaja, y ver cómo él dirige me ha permitido igual hacerlo cuando me tocó a mí. Y son pequeñas cosas. Esa metodología de trabajo también la aprendí de él, y creo que esa película ha significado eso para nosotros. El cine, en general, todas las artes y todos los oficios son de mucha prueba y error y de aprendizaje a través de los errores. Hemos cometido errores en estos 10 años que llevamos como empresa, en todos los productos que hemos hecho, seguro, y vamos revisándolos para mejorarlos, para no volverlos a cometer. Así que Averno ha sido una película que me ha permitido aprender muchísimo, y sí, sobre todo eso, aprender mucho, es decir, como una maestría. El cine boliviano, bueno, en realidad, el 2022 empezaba un 22 de enero, cuando se estrenaba en Sundance Utama. Ahí empezaba nuestra gestión cinematográfica, después de haber tenido en el 2021 la grata sorpresa de el gran movimiento en Venecia y su premio, ¿no? Nunca imaginamos que el camino nos llevaría hasta estas 30 premiaciones, 30 galardones que tiene Utama. ¿Tú imaginabas que algo así podía suceder cuando empezaba este enero del 22? La verdad es que yo intento no ponerme muchas expectativas para no sufrir desilusión si es que no se dan las cosas. Y sí pienso que cuando uno quiere hacer arte, quiere escribir algo, en lo menos que tienes que esperar, en lo menos que tienes que pensar es en las expectativas, en cómo pueda darse. Creo que tienes que dar lo mejor de ti, lo que quieres contar, y esforzarte porque esté bien hecho, y tener el rigor y trabajar para que esté bien hecho, y una vez que esté bien hecho, esperar los resultados, que a veces pueden ser excelentes, como ha sido este caso, otras veces pueden ser menos excelentes, pueden ser más ingratos. Hay artistas que se los redescubre cuando mueren, hay joyas musicales, cinematográficas que se van descubriendo año a año. Entonces yo creo que lo más importante es ser absolutamente sincero con lo que estás haciendo, sin pensar en objetivos que no están al alcance de tus manos, y más bien pensar en los objetivos que sí están al alcance de tus manos, que es que esté bien, que esté bien hecha, que estés dando lo mejor de ti, y sí, eso. Obviamente, ya estando en Sundance, sabíamos, el momento que recibimos la invitación de Sundance, sabíamos que el camino de la película iba a cambiar, porque es una ventana gigantesca, y nuestro agente de ventas nos lo dijo, nos dijo: vamos a poder elegir a los festivales a los que vamos a ir, nos van a llover invitaciones, y así fue. Entrar en cualquier festival de estos importantes te cambia la carrera, la vida de la película, y el caso de Sundance fue ese, y fue, la verdad es que muy grata sorpresa estar ahí, y ya con el estreno teníamos la esperanza de tener algún premio, pero tampoco era lo más importante era ya haber estado ahí seleccionados. Esa edición de Sundance fue híbrida, no hubo presencia de invitados,
pero sí de público en algunas de las sesiones. Era también el final de la pandemia. Utama se cocina, llamémosle así, en la pandemia. Y tienes una posibilidad que pocas veces sucede con las películas, y es destinarle mucho más tiempo al trabajo de edición y montaje. A ti te toca esto en Montevideo, lejos de tu casa, lejos de tu espacio natural, lejos de tu Illimani. ¿Cómo es esa experiencia de hacer una película durante la pandemia? La verdad es que ha estado cargada de muchos momentos. Es largo el tiempo en el que toma hacerte una película, entonces ha estado cargada la película en muchos momentos muy sensibles y muy emotivos. La pandemia ha sido uno de ellos. Estar lejos de casa durante la pandemia generaba angustia porque se podía enfermar tu papá, tu mamá, tu abuela, y tener la incertidumbre, esa es un sentimiento difícil. Y estábamos con, al mismo tiempo, lo que tú dices, el privilegio de trabajar en la película ya rodada. A otros colegas les tocó que tuvieron que interrumpir rodajes, que filmar con barbijo, sin barbijo, otro escenario. En nuestro caso fue cómodo en el sentido que no tuvimos que interrumpir nada y extendimos el tiempo de postproducción. El montaje lo terminamos en el tiempo que estaba previsto, que fueron 12 semanas, y en lo que sí nos tomamos mucho tiempo fue en la postproducción de sonido, porque nuestro coproductor uruguayo tiene un estudio de postproducción y todo estaba medio detenido, entonces trabajábamos algunas mañanas, otras no. Generalmente a una película se le da 7 días, 8 días para hacer ese trabajo. Lo hicimos en un tiempo extendido, pero sí creo que esto que te decía, que ha estado cargado de emociones la película, todo el proceso. También la filmamos durante la crisis social que tuvimos el 2019, y eso fue igual traumático para todo el equipo. Estábamos alejados en un lugar donde no llegaba o sea, no se siente ningún cambio, pero todos estábamos pendientes de qué pasaba en el país, que se estaba, o sea, sabemos todos lo que pasó, y claro, todos preocupados, todos estresados, y al mismo tiempo nosotros estábamos haciendo una película. Había ahí una contradicción entre qué es más importante, ¿no? En algún momento nos planteamos, volvamos a La Paz, o sea, no sé, estemos con nuestras familias, pero teníamos ya el compromiso de la película. Bueno, han sido momentos difíciles de sortear, pero todos más bien con éxito. Antes de que cedamos la palabra al público, la película todavía no se ha estrenado en Bolivia comercialmente, y es una sesión extraordinaria la que tenemos ahora. Entonces, para que ellos sepan qué es Utama, me gustaría que tú la presentes y nos digas exactamente qué es para ti y qué es la película. Bueno, Utama es mi ópera prima. Se va a estrenar el jueves en Bolivia, en todas las salas de Bolivia. Espero que todos vayan a verla y espero que puedan sentirse identificados, que puedan apropiarse de la película. Ojalá sea un momento en el que el público boliviano se reencuentre con el cine boliviano. Y bueno, mucho de la historia no les quiero contar. Sí les voy a aprovechar el momento para hacer algo de promoción y les voy a mostrar el tráiler. Y ha sido para mí es obviamente un momento bisagra en mi vida. He tenido la enorme fortuna y suerte de poder hacer esta película, de rodearme de un equipo maravilloso, y bueno, me ha dado muchísimos regalos, y espero que al público le guste. Para mí el encuentro con el público boliviano es el más importante. Estoy obviamente un poco nervioso, ansioso, feliz para ver cómo reacciona. Ya he tenido un par de funciones en las que había muchos bolivianos y siempre ha sido buenas reacciones, así que espero que sea igual aquí. A ver, les muestro el tráiler.
Wasupi manaña yakukanchu. Runata ruwasun hinallapuni kashtinki. Aris. Abuelo, ¿estás bien? Ñuqapis mana llaqtamanqa ripusumani llaqtitan chinkidakunman mana. Ahora sí les toca a ustedes. Los escuchamos. Bueno, querido Ale, ya te he felicitado cuando vi y me invitaste a ver tu película y me ha emocionado. Y además fue para mí un privilegio por la amistad con toda tu familia, con tu papi, contigo, el poder ser uno de los primeros espectadores. Y eso me ha marcado porque uno no sabe qué se va a encontrar con la ópera prima de un joven realizador. Puede ser una gran sorpresa o una gran decepción. Entonces, desde que tú me contaste el tema de tu película, quedó en mi mente cómo un joven boliviano no quechuista se anima a hacer una historia de una pareja quechua de mayores en una comunidad quechua donde se ha rodado la historia, y yo me decía para mí mismo, para este tipo de historias se requiere mayor madurez, se requiere mejor conocimiento de la gente del país y especialmente del mundo indígena. Entonces mi pregunta es, querido Ale, ¿cómo te animaste a hacer esta historia y qué es lo que te motivó? Gracias, Antonio. Evidentemente para mí era un gran reto contar esa historia. Se me pregunta mucho de dónde nace la historia, qué me inspiró, y a veces me cuesta encontrar las razones, las motivaciones. Creo que una de ellas es la búsqueda constante que tenemos los bolivianos de nuestra identidad, y también mi búsqueda constante de entender mejor este país. Es un país gigante y muy diverso, y es una de nuestras riquezas, pero a veces también es una de nuestras dificultades, porque tenemos que llevarlo a buen puerto siendo diferentes. Pero lo que yo siento es, y la película me lo ha probado, es que en realidad no somos diferentes, en realidad somos muy parecidos, y no solo los bolivianos, la especie humana. Y creo que la película tiene elementos, sentimientos muy universales, y creo que esos sentimientos eran los que yo quería profundizar y de los que quería hablar, y también de cuestionamientos que tengo de Bolivia, de cómo se ha formado esta ciudad, La Paz en especial, este país. La Paz es una ciudad que se ha formado con mucha migración del campo. Bolivia en un momento era un país esencialmente campesino,
Hoy se ha dado vuelta a eso, la mayoría de las personas viven en las ciudades y me preguntaba qué pasa con el campo, qué pasa también con nuestros conocimientos ancestrales, cómo quedan en esta nueva relación con las ciudades. Me preguntaba también por la globalización, cómo la globalización nos puede traer muchos beneficios, pero también nos trae muchas pérdidas y muchos retos. Uno de ellos es la pérdida de cultura, que a veces no es pérdida, a veces es una nueva cultura, son nuevas transformaciones de la cultura. Creo que muchas de esas cosas se mezclaron y también se terminaron de consolidar cuando hice un viaje por toda Bolivia junto a mi hermano y mi padre, filmando el documental Planeta Bolivia, que es un documental ambiental con todos los problemas ambientales que hay en Bolivia, y ese viaje me permitió conocer el país de otra manera y conocerlo más a profundidad y conocer realidades que a veces uno estando en las ciudades no las logra conocer. Lo ideal para este país sería que todos los bolivianos puedan viajar por todo el país y así nos entenderíamos un poco mejor, y ahí así veríamos el porqué de cada región, el porqué de cada ciudad, de cada pedido, y creo que todo eso se juntó en esta historia. Yo quería contar una historia de amor que tenga que enfrentar una despedida, y la historia de amor, sí, pensaba que una historia muy pura de amor es de dos personas que en apariencia no tengan una riqueza muy grande, pero que en el fondo su mayor riqueza es tenerse el uno al otro y que no necesiten nada más que el uno del otro. Y creo que todo eso se ha ido conjugando. Es extraño cómo las películas, las ideas se van asentando, son periodos largos de escritura y de pensar, y siento que son con cuestionamientos que uno tiene de la vida, del país, de la realidad, y van encontrando su momento preciso. Lo que también quiero destacar durante la escritura de Utama es que yo he compartido el guión y creo que de esa manera se ha ido volviendo más sólido, porque no me consideraba un experto en ninguno de los temas que estaba tratando, y tenía que encontrar las personas que sí fueran expertas, que me puedan ayudar y que me puedan guiar, y ha sido el caso. Lo ha leído muchas personas, les he pedido su opinión y creo que así se ha ido dando para que termine siendo lo que fue, que además tuvo una última gran revisión en la comunidad cuando ya habíamos decidido que filmábamos en Santiago de Chubica. Y como algo simplemente anecdótico, la película, siendo que yo soy de La Paz, la película estaba pensada para que sea en Aymara, en una comunidad más cerca de La Paz, pero después, conociendo los problemas ambientales del sur de Potosí y conociendo también esta región, es que cambiamos. Lo que quedó de eso es el título, porque la palabra Utama es en Aymara, no es en quechua, pero sentíamos que cambiarle el título era cambiarle el alma de la película, y no lo hicimos, lo dejamos así, y creo que ha sido buena decisión. Sí. No sabe cuánto me duele el haber llegado tarde, pero me toma como 11 horas y media llegar de Charaña acá. Por su comentario ya me he hecho una idea de su magnífica película. Lo que quería era sugerirle o pedirle, o tal vez recordarle, de que historias bastante patéticas existen referente a los llameros. Yo estoy en Charaña y hasta Corocoro. Ahí usted va a encontrar las historias más insólitas, desde robos, asesinatos, contrabando, en fin. Y la otra es la de las ovejeras, de las niñas ovejeras y las abuelas ovejeras, ¿no? Y ahí sí que va a encontrar historias de amor, porque resulta que el ovejerito tiene que irse a la ciudad del Alto para convertirse en clefero y abandona su pueblo, ¿no? Entonces, cuando regresa, la ovejerita ya no lo quiere, porque ya está lleno de vicios. Lo felicito por la exposición que usted ha dado y siento mucho haber llegado tarde. Gracias. Muchas gracias, al contrario, gracias por estar aquí y hacer el esfuerzo de venir hasta acá. Y solo para reforzar el comentario, evidentemente Bolivia es un país que está repleto de historias por contar.
y ojalá cada vez tengamos más cineastas, más cine para contarlas todas, más literatura, más música, más arte para poder contarlas, que es necesario para la sociedad. Buenas noches, igual me disculpo por el retraso, pero bueno, quisiera comentarle que estamos aquí presentes estudiantes de la EMI que están estudiando un área audiovisual. Entonces, en ese sentido yo quisiera que tal vez puedas de alguna manera dar algún tip, algún advice, algún consejo para gente que está empezando, que es joven y que a veces por ese mismo hecho piensa que no puede lograr cosas tan grandes, ¿no? O sea, y creo que tú has roto algo ese paradigma y por eso me encanta tu trabajo. Entonces, no sé qué consejo, incluido yo, ¿no? ¿Qué consejo nos puedes dar para poder romper esos paradigmas que tienen, ¿no? Que solamente tal vez el cine está hecho para gente que pues tiene mucha experiencia y que sabe mucho, ¿no? O sea, y en realidad creo que una buena idea, una buena técnica, creo que puede ayudar bastante. Gracias. No, gracias a ti. Consejos, yo creo que volviendo un poco a lo que decía antes, es de no tener expectativas, pero eso significa también no ponerse muchas y altas presiones. Yo creo que lo primero es estar bien con uno mismo y estar conforme con lo que uno quiere decir. Todos tenemos algo que decir en este mundo, todos tenemos la vena creativa y artística, es cuestión de explorarla y de trabajarla y no ponerse presiones. Y también no ponerse presiones sí ponerse objetivos y sí decir quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero paso a paso y haciéndolo. El mejor consejo en realidad es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Cuando yo comencé a hacer fotografía, recibí ese consejo de un profesor de fotografía y él nos dijo, saquen fotos, saquen y saquen y saquen, miren fotos, miren y miren y miren. Y con el cine es lo mismo, hoy tenemos ya todos una cámara de cine, no es de una cámara de cine misma, pero sí una cámara que nos puede permitir contar historias, y es filmar, es cuestión de filmar y filmar y filmar y hacer. Y si te gusta la música, es tocar y tocar y tocar, tratar de componer, volver a componer, escuchar lo que han hecho los compositores, estudiarlos, y lo mismo en el cine, ver todas las películas que puedas, ir a todas las charlas que puedas, escucharlas. Y hoy en día la facilidad de escuchar charlas con el YouTube es gigantesca. Mañana cualquiera de ustedes puede buscar una charla de David Lynch y puede ver una entrevista que le han hecho a Hitchcock en su momento. Entonces realmente hay todas esas facilidades, pero es cuestión de hacer y hacer y hacer. Y eso, vuelvo a hilarlo con los videoclips, que me permitió eso, de estar en ruedo y hacer y hacer y hacer. Entonces sea lo que sea que hagas, es hacer, y también dejarse sorprender, que fue mi caso, y dejarse sorprender por el camino que te pueda llevar la vida. Yo pensé que iba a ser fotógrafo, primero pensé que iba a ser publicista, no fui, pensé que iba a ser fotógrafo, lo soy, pero no me dedico a eso profesionalmente, luego director de foto y luego director de cine, y quizás mañana dejo de ser director de cine y me dedico a plantar tomates en mi propia huerta y vivir feliz en el campo, puede pasar, y estaría yo feliz y bien conmigo mismo. Lo importante creo que es eso, estar bien con uno mismo. No, tenemos que tener para la transmisión. Bueno, Ale, felicidades primero por verlo, es increíble. Y bueno, sí, de hecho hay que ir a verla. Ya que hablaba acerca de eso, acerca del proceso, es lo que a mí me interesa preguntarte, acerca de en qué momento logras tal vez racionalmente diferenciar esta pasión que tienes por filmar, por dirigir, por hacer todo lo que has hecho, y que tenga un buen lazo, un buen relacionamiento con el tema ya de ponerle la disciplina, ¿no? De cumplir con deadlines, de cumplir con fechas límite. Entonces siento, también lo digo por mi parte, de que a veces crear está bueno y es lindo, pero cuando tienes que lidiar entre esta parte ya mucho más, no sé, hasta estructurada o institucional, ¿cómo tú logras trabajar, o cómo es tu proceso creativo con eso? Horarios, no sé, tú me entiendes la pregunta. Sí, o sea, creo que es algo muy importante, porque a veces se puede tener prejuicios del trabajo creativo y cada uno tiene un propio
una propia búsqueda, propia metodología. Yo en lo personal pienso que algo que no puede faltarle a nadie que quiera hacer trabajos creativos es el rigor, y es el rigor de estudiar, el rigor de tener horarios, que tú te los pongas, pero tener horarios, de tener hábitos, y en el mundo artístico los deadlines, las fechas límites de las aplicaciones, está regido por las aplicaciones, porque dependemos de dineros, de ayudas públicas. Entonces tienes que estar atento a la publicación de cada una de las ayudas y tienes que presentar la carpeta de producción de la mejor manera posible, y ahí vas mejorando la sinopsis, mejoras el tratamiento, y lo mismo con el guión, es mejorarlo una y otra vez, y eso es, pienso que es eso, pienso de no mantener tu lado creativo, tus procesos creativos, pero juntarlo y unirlo con un rigor que te permita sistematizar, porque si no puedes estar como un cometa y necesitas un cable a tierra, y en la mayoría de los casos no hay ese cable a tierra. En la historia del arte han habido artistas que podían darse el lujo de volar y tener a alguien que siempre les sea su cable a tierra y les vuelva todo productivo, les venda las obras, las comercialice y lo que sea, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es que uno mismo es emprendedor, artista, y tienes que hacer las aplicaciones, hacer las tablas Excel. Yo tengo la suerte de tener a mi empresa, a mi familia que me respalda, pero pienso que es eso, es saber que lo tienes que hacer inevitablemente todo. Gracias. Bueno, primeramente muchas gracias por toda tu exposición. A todas las personas que yo conozco ya les estaba promocionando igual Utama para que vayan a ver al cine. Quería hacerte dos preguntas. La primera es que tú dijiste que tienes que tener una relación humana con las personas. ¿Cuál es el proceso que tú estableces para tener una relación humana con personas netamente indígenas? Porque debe ser una relación más especial, ¿no?, para entenderlos a ellos. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo escogiste a los actores que participaron en tu película? ¿Qué viste en ellos y cómo dijiste, no, esta persona es la indicada y que puede mostrar las emociones que yo estoy buscando? Gracias. Creo que las relaciones humanas en general, o sea, son lo mismo, seas de donde sea que seas, hables el idioma que hables, porque es lo que decía antes, creo que somos parecidos en todo, todos tenemos padre, madre, abuelo, todos venimos de un lugar, es decir, hay carencias obviamente para ciertas personas, pero todos van a tener la muerte y el nacimiento, hay cosas que son esenciales en todas las culturas, la sonrisa, los ojos. Entonces pienso que las relaciones humanas uno las tiene que encarar desde ahí, sin complejizar y sin darle mucha vuelta. Yo lo que decía de las relaciones humanas es porque pienso que el rodaje en sí es un ambiente que puede ser muy estresante, y puede ser, y es lo que decía, tiene una jerarquía, entonces puede convertirse en muy opresor también para las personas que no están en los roles decisivos, por así decirlo, y pienso que tener un ambiente laboral en el que todos se lleven bien, en el que todo esté bien, es esencial para hacer una buena película. Como decía Antonio Eguino, que en algún momento me dijo, hay rodajes felices y hay rodajes no tan felices. Los rodajes felices son los que la gente se va contenta, se va con una buena experiencia y todo ha salido bien, y guardas esa experiencia en tu corazón porque ha ido muy bien. Y en los que no va tan bien puede ser traumático. Hay gente que deja el cine por un rodaje, porque les han gritado, porque se les ha caído algo y les han hecho pagar, les han echado la culpa por algo que no era su culpa, porque han trabajado 15 horas y solo tenían que trabajar 12, cualquier motivo. Entonces, para mí es esencial en el cine tener un buen ambiente de trabajo, y a eso me iba con las relaciones humanas. En cuanto a los actores, la relación humana con ellos igual ha sido muy linda, y pienso que ha sido porque, como toda relación humana sana, desde ida y vuelta, y creo que nos hemos llevado bien desde el minuto 1, y cuando comenzamos a trabajar éramos 5, eran los 3 protagonistas,
y Freddy Chipana, que estaba haciendo como coach de actores. Él en las mañanas les hacía hacer ejercicios de actuación, de improvisación, de todas las cosas que se hace en los talleres de actuación, y en las tardes ensayábamos el guión de comienzo a fin, y en ese momento éramos solo los 5 en Santiago de Chubica. Después se sumó el resto del equipo, pero en ese momento nos divertíamos, y creo que de eso también se trata, un rodaje feliz y un proceso de trabajo feliz en el que estés disfrutando tu trabajo. Y creo que el equipo nos hemos puesto sabiendo que eran personas mayores, que no habían tenido experiencia con el cine, nos hemos puesto a disposición para que ellos disfruten el proceso, y creo que lo han disfrutado. ¿Y cómo los he encontrado? Hemos viajado por toda la región, por todo el municipio de Colchacá, que es un municipio gigantesco, creo que es el más grande en territorio de Bolivia, y viajábamos, y uno de los menos poblados seguramente, viajábamos comunidad por comunidad, hablando con todas las personas mayores, aquí hay algunas fotos de eso, y haciendo pruebas de actuación. Ellos tienen la enorme ventaja que son una pareja en la vida real, así que eso les daba ya una química que no hubiéramos encontrado de otra manera. Aquí están ellos de jóvenes. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Sí, buenas noches, Ale. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar contigo en alguna vez. Sí, y bueno, decirte y preguntarte a partir de eso, lo que yo te he visto, digamos, pasar por diferentes áreas, y quisiera que nos compartas eso, cómo te ha ayudado el pasar por tantas áreas, ¿no? Como dirección de fotografía, como eras asistente de dirección aquella vez que hemos trabajado, y todo lo que has pasado por diferentes áreas, ¿no? y los momentos y rodajes, ¿cómo te ayuda al final en esta película? Gracias. Ayuda bastante. Creo que lo que más me ha ayudado es en conocer el resto de las áreas, en conocer las tareas, las obligaciones de cada una de las personas, y es aprendizaje, es puro aprendizaje. Un rodaje es un aprendizaje gigantesco, entonces estés en el área que estés. Y yo he tenido suerte y tenía inquietud de trabajar, hacía muchas cosas, también ayudaba mucho en los conciertos de Efecto Mandarina, hacía producción ahí, hacía visuales, hacía gestión también, trataba de conseguir auspicios, no solo para Efecto Mandarina, también para todo lo que hacíamos en Alma Films. También he trabajado en teatro, en iluminación para teatro. Todas esas cosas creo que te van sumando, es como, sí, son experiencias de vida y son escuelas, ¿no? Y en el cine, si alguna vez has trabajado, yo nunca lo he hecho, pero por ejemplo, si has trabajado en el equipo de arte, vas a saber a lo que está expuesto el equipo de arte, todas las obligaciones que tiene, sabes que que son los primeros en llegar, los últimos en irse, sabes que a veces tienen que cargar cosas muy pesadas, que están lidiando con pegamentos, con cosas hasta a veces peligrosas, clavos, entonces tienes un cuidado diferente cuando exiges cosas, siendo asistente de dirección o director, ¿no? Pero creo que es eso, creo que también he hecho mucho diseño gráfico, creo que todas esas cosas te van acercando de distintas maneras a lo que tú quieres hacer como persona y como artista. Yo voy a ir por otra parte. Creo que un joven como vos me recuerda también a que la mirada que tienes hacia nuestro país, hacia nuestra identidad, hacia lo indígena, caminos que ha recorrido San Ginés, si pensamos en Ucamao, esa película que también tiene esa mirada, y me parece fantástico que haya ese encuentro de miradas. Si pensamos en el cine de Antonio Guino también, y Sico, si pensamos en tantas películas de Ruiz, Vuelve Sebastiana,
ese tipo de encuentro entre la mirada de otro, que tal vez no es del lugar, pero que puede mirar y contar con respeto y con ese encuentro de país. Yo creo que también está ahí tu película. ¿Y cómo lo sientes entre las anteriores generaciones? Porque yo escucho mucho los viejos, los dinosaurios, los pitufos, y pienso que tu película es como una reconciliación con todo eso. Y te agradezco por eso. Gracias, Mela. Sí, la verdad es que gracias por decirlo así. Creo que lo que nos falta en Bolivia muchas veces es tender puentes, a veces nos ocupamos más de destruirlos, y creo que el cine y el arte son herramientas fundamentales para ello. Creo que lo que permite el cine es que te puedes poner en los zapatos de otra persona, pero casi de una manera literal, porque como escritor estás escribiendo un personaje, tienes que pensar como esa persona, tienes que sentir como esa persona, y eso te ayuda a entender a esa persona. Y como espectador también vas con un personaje y te pones en sus zapatos, tratas de sentir lo que siente, pensar lo que piensa, eso, empatizar. Y creo que el arte te permite eso. Por eso es que yo, en este tiempo que he podido dar entrevistas, me esfuerzo en decir eso para que las autoridades entiendan la importancia que tiene el arte para una sociedad, porque permite eso, de tender puentes. Y tú has dicho que en el cine se nos da esto de haber roto puentes entre generaciones. Eso pasa en el cine, pasa, pero sobre todo, y es peor, pasa en la sociedad, y pasa en el país. Entonces es una manera romántica, quizás utópica de verla, pero creo que poco a poco y paso a paso se puede lograr una mejor sociedad a través del arte. Y la mayoría de los países lo han ido entendiendo, y creo que ojalá que tener películas que han resultado además de una ayuda extraordinaria, de un fondo extraordinario que ha dado el Estado, ayuden también a entender a la sociedad y a las autoridades de esta importancia. Y creo que también eso vuelve un poco a este viaje que tuve por Bolivia, que ha sido magnífico. No me canso de decir lo magnífico que ha sido ese viaje, porque es un país diverso y grande, y hemos podido ir a lugares muy remotos, 3 días viajando selva adentro en el Madidi, por ejemplo, y conocer a una comunidad ahí dentro, o ir a la frontera a Volpebra, que está en Bolivia, Perú, Volpebra, Bolivia, Perú y Brasil, y conocer otra comunidad ahí, con otra etnia, otro idioma, y ahí vas entendiendo también, tratas de entender un poco mejor, no sé, el país. Y a veces, todos sabemos que el país, a veces cuando lo pensamos, lastimosamente a veces duele, pero pienso que no tiene que ser así. Pienso que también tiene que alegrar y tiene que traer, porque es un país tan hermoso que bueno, que ojalá las miradas sigan siendo igual de diversas, y ojalá existan ayudas para que esas miradas diversas nos sigan trayendo historias a la pantalla, al papel, a la música, a cualquier arte. Bueno, creo que... hay una más. Buenas noches, Alejandro. Nos comentabas sobre tu proceso, ¿no? De cómo fuiste pasando en diversas áreas, y también la formación que te fuiste dando a través de estas para poder llegar a dirección. Pero esta vez es, como tú dices, la ópera prima, ¿no? Tú tienes que encarar, y tal vez la curiosidad que tengo, que quisiera que tal vez nos puedas comentar, es cómo fue este proceso con tus directores de área, esta vez encarándolo tú como director, ese diálogo que tienes que tener para poder potenciar tu idea, pero al mismo tiempo nutrirte también de lo que ellos también tienen. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Gracias. Bueno, ahí en lo que respecta al camino, algo que también, y volviendo a los consejos que me decías, es también esto de
formarse. Entonces, cuando yo decidí que iba a escribir un guión, leí libros de guión, y cuando ya sabía que iba a dirigir, leí libros de dirección y también vi videos que están en YouTube. Vi cómo dirigía Tarkovsky, vi cómo dirigía Godard, cualquier cosa que te permita alimentarte, ¿no? Y el trabajo con las cabezas de área, creo que he sido muy afortunado, he tenido un equipo de lujo en todos los niveles, y he tenido la suerte de trabajar con gente de la más valiosa del continente como cabezas de área. Aquí está una de ellas, Sergio Prudencio, a quien yo le tengo un agradecimiento infinito, y me ha alegrado muchísimo lograr que su obra pueda dialogar con la mía. Eso ha sido exquisito, y se ha dado de una manera natural, y creo que ese ha sido también el proceso con el resto de las cabezas de área, de llevarlo por un camino natural. También tuve la suerte de trabajar con Bárbara Álvarez en la dirección de foto. Ella venía con mucha experiencia, y era también algo que la producción quería para respaldarme un poco, porque evidentemente cuando estás haciendo tu ópera prima tienes muchas ganas de hacerlo todo, de contarlo todo, de mostrar, desplegar todas tus armas, mostrar todos tus talentos, y a veces puedes caer en la tentación de hacer cosas que vayan más hacia al virtuosismo y no hacia lo que tiene que ir, que es la historia, ¿no? Entonces tener a Bárbara igual ahí ha sido ese respaldo, y ha sido igual, creo que con todas las casas de área algo que ha pasado es que han visto la misma película que yo tenía en mente, y me han ayudado a llevarla hacia ese lugar, a que te transmita a ese lugar de Bolivia. Volviendo un poco a las casas de área, el trabajo con Fernando Epstein, que es el montajista, fue durante la pandemia, y fue igual una maestría para mí, fue como tener una maestría. Él tiene muchísima experiencia y ha editado de las obras icónicas de Latinoamérica, y lo mismo, teníamos la misma. Cuando yo le dije el ritmo que tenía para la película, él muy uruguayo festejó y me dijo, qué bien, yo pensé que me ibas a tener con un ritmo de planos de 3 minutos, algo así. Más bien teníamos la misma idea para el ritmo de la película, el tipo de montaje, funcionó igual bastante bien. La dirección de sonido la hice con el coproductor uruguayo, y con él tuvimos muchísimas horas de conversación. Creo que es algo elemental igual, es tener las horas de conversación, y eso, simplemente decir que ha sido, me siento privilegiado y afortunado de haber podido tener a todas esas personas en mi equipo. Gracias. A ti. Bueno, yo tengo una última pregunta. ¿Cómo es que te has sentido un antes y un después de tu película, sabiendo que se ha hecho tan famosa en los festivales, toda la atención que te han dado? ¿Cómo es que te has sentido internamente? Si nos podrías contar algo de eso. Sí, eso es un poco difícil de contestar, porque obviamente lo más interno es a veces va siendo con altibajos, todos sabemos, altibajos emotivos, emocionales. Creo que un antes y un después. La película me ha dejado un aprendizaje enorme, y creo que yo tengo ahorita muchas ganas de escribir la segunda película y poner a prueba todo ese aprendizaje. Creo que sobre todo es eso, creo que hay mucho aprendizaje de por medio. Después, cuando se dio lo de Sundance y todo el éxito posterior, también me permitió aprender de algo que a veces en Bolivia estamos muy lejos, por estar tan lejos de la industria mundial, y de toda la promoción que hay detrás de la película, todo el esfuerzo que hay después ya de tenerla estrenada. Este año ha sido de mucha promoción, me he pasado viajando y haciendo charlas y presentando la película, y me deja aprendizaje, porque siempre recibo diferente retroalimentación, recibo diferentes preguntas, y he estado también mucho tiempo solo, así que he estado pensando mucho en la película, pensando mucho en lo próximo que vaya a ser, pero creo que sobre todo es eso del aprendizaje. Hay el libro de Tarkovsky, Esculpir en el tiempo, es precioso por eso, porque él habla
película por película, cómo le han ido dando aprendizajes, cómo cada película le daba lecciones de cine. Entonces lo que yo más espero que esta película sea para mí eso, igual una lección de cine que pueda aplicar hacia el futuro. Gracias. Buenas noches. Primeramente, felicitarle por su obra y darle dos preguntas. La primera, ¿qué obras literarias de Bolivia tuvo para inspirarse en esta película? Y la segunda, ¿cree que esta película nos dé unas nuevas perspectivas de la cultura indígena en Bolivia? La segunda pregunta creo que es muy difícil de responder. Yo creo que es una exploración constante que tenemos que tener en el país. Yo quiero que la película abra diálogos, quisiera que que ponga en la mesa nuevos debates. Eso es lo que yo más deseo para la película, pero es muy difícil de responder realmente esa pregunta. Mientras que la primera es un poco más fácil. Obviamente las obras que yo más he disfrutado creciendo han sido las de mi padre, ¿no? Y he aprendido yo mucho de él. Después es que uno entiende la magnitud de lo que había hecho. A veces uno no se da cuenta de eso cuando está creciendo, de la magnitud de las cosas que las personas hacen en general, ¿no? Y cuando uno las hace, ahí entiendes lo difícil que es llegar a publicar un libro, escribir un libro de poesía, hacer un disco, hacer una película, hacer un cortometraje. Entonces, bueno, eso, en ese sentido, lo que yo he intentado hacer también es ver todo el cine boliviano que he podido. Y creo que es una obligación que tenemos no solo los cineastas de Bolivia, sino la sociedad boliviana, para lo que decía antes, ¿no? De ponerte en los zapatos del otro y de entender de tu propia cultura, tu propia identidad, tener tus propios referentes culturales que no sean impuestos, que no todo lo que admiramos sea importado. Entonces he tratado de ver todas las películas bolivianas y con el tiempo las he valorado muchísimo más. De inspiración para la película, creo que es difícil encontrar algo así directo. Sí, creo que es difícil encontrar algo directo, pero definitivamente la filmografía de Jorge Ruiz me ha inspirado mucho. Como decía Mela, explorar lo que había hecho Jorge Sanginés, el grupo Camao, Antonio Gino, y también ver lo que hacen los contemporáneos es muy importante, porque son miradas diferentes y de tu misma generación piensan en muchas cosas, son muy parecidos a ti y en muchas otras cosas son muy distintos. Entonces es muy interesante explorar y ver ese cine. Entonces ver el cine de Juan Pablo Richter, de Quiro Russo, de Martín Bullock, obviamente también. Sí, la verdad es que ahí uno es que se da cuenta que nuestra historia cinematográfica es muy grande. También está aquí Mela Márquez y ahí uno se da cuenta de todo lo que tenemos que hay que valorarlo y hay que estudiarlo y hay que volver a verlo. Desde el Paraguay nos llega una pregunta. Por eso demorábamos. Dice si sobre la estética y corrección de color de la película existe alguna influencia específica o inspiración. No, la corrección de color, como habrán visto en algunas fotos que tenía, más o menos yo tenía, al venir de la fotografía visualmente sí tenía muy clara la imagen de la película, porque todos los que hemos estado en el altiplano sabemos que es un sentimiento muy particular, el del aire más delgado, la luz críspida que está a 3.600, 4.000 metros, es diferente, tiene menos oxígeno, así que viaja de otra manera que en lugares con más densidad y a menor altura, y el sentimiento de la respiración también es distinto, el sonido que viaja más rápido también y no hay árboles, así que viaja más lejos igual. Y lo que queríamos con la película era tratar de transportar de la manera más fiel posible al espectador a ese lugar, que sirva como una ventana hacia ese lugar
y en ese sentido la corrección de color fue muy naturalista, sí queriendo resaltar algunas narrativamente de las cosas que teníamos que contar, que se puede poner muy caliente durante el día, que el sol pega muy arriba y muy fuerte, que la noche puede ser muy fría, que el interior es opuesto al exterior, es muy diferente, te da una calidez muy distinta, pero es más oscuro y más cálido al mismo tiempo, es extraño eso, pero que es el cobijo, es en este lugar más inhóspito. Entonces todas esas cosas que narrativamente tenían que estar en la película, las hemos intentado reforzar en todas las áreas, y una de ellas ha sido la fotografía y la corrección de color. No solo Utama tiene un recorrido por festivales internacionales que pueden ser como el lugar natural de este tipo de películas, sino que también ha conseguido, después de muchos años para el cine boliviano, llegar a carteleras comerciales. Y eso es algo que también habla de un momento diferente dentro de nuestro cine. Una de esas próximas carteleras comerciales es la italiana, es también la española y es también la de Estados Unidos, uno de los mercados más grandes del mundo. Vamos a decirles a la gente que nos está siguiendo por las redes, desde donde llega esta pregunta del Paraguay y para quienes están junto a nosotros, esta otra serie de estrenos comerciales en el mundo. Sí, como bien dices, hemos tenido una muy buena distribución, muy buena acogida en los festivales. Ha pasado en 3 festivales, algo que no había sucedido nunca en la historia de los festivales, que era que ganemos el premio del jurado y el premio del público, que a veces no se encuentran. Y creo que la película puede llegar al público por lo que decía antes, creo que habla de temas muy universales y temas también sencillos, o sea, no tiene sin pretensiones, quisiera decirlo. Y hemos tenido, gracias a todos los festivales también, es que hemos tenido buena distribución y vamos a tener muy buena distribución en el mundo, y va a tener estreno comercial. Ya tuvo uno en Francia, donde han ido 30,000 personas, y fue uno de los estrenos latinoamericanos más grandes de los últimos años. Va a estrenarse en Alemania, en Italia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, estuvo en Suiza, en la parte alemana, va a estar en la parte francesa todavía en noviembre, en Rumania, en República Checa, en los países de la ex Yugoslavia y en Estados Unidos, que es uno de los mercados, como bien decías, de los más grandes, que también obviamente a mí me llena de orgullo saber que una película boliviana va a ser vista en esas salas, y que la película pueda llegar a diferentes países y públicos, que a veces se marca una distancia entre el cine europeo, lo que se consume en Latinoamérica, el cine de Estados Unidos. Entonces también eso es maravilloso para nosotros. Y también resaltar algo, dada la ocasión que nos reúne hoy, resaltar el estreno que va a haber en España, que para mí es fundamental porque he pasado el último año viviendo ahí, y no hay un diálogo lógico como debería haber entre el cine latinoamericano y el cine español. No hay un diálogo lógico como debería haber en el cine latinoamericano dentro de los países latinoamericanos. No se distribuyen las películas, no vemos cine español, ni paraguayo, ni argentino tanto como deberíamos ver, siendo que compartimos el idioma. Y para mí vivir en España me ha permitido también, como vivir en Santa Cruz, que lo hice, y viajar por Bolivia, también entender un poco mejor esta relación que hay, que para mí que la tenemos que, igual esto de tender los puentes y de tratar de sanarla más, de entenderla más, y bueno, y tener la película ahí en España va a ser una muy linda distribución, porque además la distribuidora ha organizado una gira, entonces voy a presentarla en 6 ciudades distintas o algo así, y además con funciones especiales, al haber quedado seleccionada representando a Bolivia para los Goya, con funciones especiales para la academia, para los académicos, para la Universidad Complutense, que es donde acabo de hacer un máster. Entonces también tener ese encuentro para mí va a ser valioso, y
y bueno, la verdad es que es lo que digo, lo que decía en los festivales, lo digo igual aquí, poder llevar una ventana de Bolivia al mundo es un sentimiento que muy gratificante, que no lo puedo expresar. Gracias al Centro Cultural de España en La Paz, a ti Alejandro, a ustedes, a quienes nos han seguido por las redes. El estreno en La Paz para el día. El estreno en La Paz para el 29 de septiembre. En todo el país. En todo el país. Ayúdenme a difundirla, que vaya la gente, que se quede, que vaya en el primer fin de semana, así nos quedamos más tiempo en cartelera. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por venir a todos.